Bien, entonces, antes de continuar con esto que ya vimos de strlower, que te digo que lo puedes comparar cómo funcionan las funciones en JavaScript, acá invocas, ejecutas y acá simplemente referencias. Te traes el objeto function en sí mismo sin invocarlo, sin ejecutarlo. Entonces, aquí esto trabaja igual, más o menos parecido, por no decir que igual, que en JavaScript. Entonces ahora, antes de entender esto, dice strlower no cambia los strings originales. Fíjate, para comprobar esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí una variable que se llame arroz, igual a arroz. Otra que se llame pepino, igual a pepino. Y ahora sí, en vez de esto, arroz, pepino. Entonces, ahora que ya sabemos más o menos, no te pido que lo entiendas al 100%, porque todavía no te va a dar todos los detalles, pero ya sabemos que todo en Python son objetos. Entonces, pues aquí, un objeto aquí en Python se compone de tres cosas. Más adelante lo vamos a ver a detalle, pero aquí esto es algo muy sencillo que lo puedes ya entender desde ahorita. Un objeto se compone de tres partes. Un objeto tiene un tipo que determina los posibles valores para el objeto. El tipo, por ejemplo, un string es del tipo objeto tipo string. Tiene un valor, que en este caso es el string. Por ejemplo, aquí esto es un objeto string donde su valor es pepino. Y también tiene una identidad. Una identidad la puedes ver como la dirección donde se encuentra en memoria. Acuérdate que en la programación, esto no cambia aquí en Python, la programación aquí en Python y la programación en general, las cosas se almacenan en celdas de memoria. Una variable tiene asociado una dirección de memoria. Pues aquí en Python, los objetos tienen una identidad única entre todos los objetos durante toda su vida. Lo puedes ver como la dirección de memoria donde está el objeto. Entonces, un objeto tiene identidad, tiene valor y tiene un tipo. La identidad pues se identifica de manera única durante toda su vida del objeto. Por ejemplo, aquí este string se está guardando en un name, en una variable que se llama arroz. Este objeto string se está metiendo en una variable que se llama pepino. Son dos objetos totalmente diferentes, pepino y arroz. Entonces, para saber la identidad de un objeto, esto lo vamos a ver mucho más adelante ya en programación orientada a objetos. Te voy a enseñar lo básico. Es muy fácil de que lo entiendas. Para obtener la identidad de un objeto, es decir, saber cuál es su identidad única, todos los objetos tienen una identidad única, obviamente, para poderlos diferenciar de los restos del código. Entonces, para sacar la identidad de un objeto, podemos hacer uso de la función id. La función id dice retorna la identidad de un objeto. Dice, esta identidad está garantizada para ser única entre todos los objetos existentes. Es decir, se garantiza hasta cierto punto, ya después vamos a verlo porque digo hasta cierto punto, porque hay veces que la identidad se rehúsa, los objetos se rehusan, sobre todo los integers, pero de manera general, todos los objetos tienen una identidad única que no se repite para diferenciarlos de todos los objetos. Es decir, no pueden tener la misma identidad. Es como algo así como los IDs de los registros de una tabla de base de datos. Son identificadores únicos. Entonces a ID le pasas tú un objeto. ¿Dónde traemos un objeto? Pues regularmente lo traemos en una variable. Pero tranquilamente aquí le puedes poner arroz. Vamos a ver esto. Ahí lo tenemos. Y fíjate cómo nos trae la identidad de ese objeto. String literal arroz. Pero ahora si hacemos esto, puede que a lo mejor nos dé el mismo, es lo que te decía. O puede que no. Pero no te quiero dar tanto los detalles. Aquí le estamos pasando un objeto arroz, literal, porque no viene de una variable. Y acá le estamos pasando una variable que a su vez trae un string. Pues fíjate cómo en este caso los IDs son iguales. Como te digo, esto ya te lo voy a explicar más adelante, si no esto sí te lo va a confundir. Aquí, de manera general, lo que hace Python es que a veces
reutiliza objetos y por eso tienen la misma identidad. Pero ya, por ejemplo, si hacemos esto, por ejemplo, ya con pepino, pues ya van a ser diferentes. Ahí no reutiliza, obviamente. Lo mismo si le ponemos pepino. Ahí está. Entonces, a veces, por eficiencia, Python reutiliza objetos y por eso a veces los IDs son iguales. Pero eso vamos a verlo más adelante porque no te quiero confundir. Entonces acá ya sabemos que el ID de esto de arroz es lo siguiente. Y ahí lo tenemos. Entonces vamos a comprobar a ver si es cierto que los strings no cambian. Entonces vamos para allá. Y en este punto vamos a imprimir los IDs de los objetos, de los strings de nuestra lista. Pero acá no sé qué ando pensando. Bueno, aquí sí. Sí, aquí vamos a ponerle lista, el índice 0. Y lista igual a 1. Ejecutamos y ahí están. Este es el de arroz y este es el de pepino. Todo muy bien. Entonces ahora vamos a volver a hacer esto mismo. Y vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle IDs después de str lower. Vamos a checarlo. Y fíjate cómo efectivamente nuestra lista nos la está ordenando. Vamos a imprimirla. Nuestra lista nos la está ordenando. Estos son los IDs antes de ordenar, antes de aplicarle str.lower. Ahí están. Todo muy bien. Y luego aplicamos, volvemos a leer los IDs después de ordenar, después de str.lower, después de que ocurra esta línea. Y nos sale ya ordenados, arroz, pepino. Pero fíjate cómo efectivamente los IDs no cambian en sí mismos. Es decir, aquí Python se las arregla para ordenarlos, poniéndolos todos en minúscula para hacer comparaciones válidas, al menos en lenguaje español. Pum, se las arregla, pero los originales no me los tocó. Fíjate cómo acá, efectivamente, 276 para este y este para este. Entonces, pues fíjate cómo efectivamente, vamos a ponerle por acá, el 0 es arroz, para diferenciarlo. Arroz. Pepino. Y ahí está, pues fíjate cómo los IDs, pues efectivamente no cambian. Entonces, esto es bien genial. Aplicar estos cambios, pero que no me toque los originales. Esto es bien genial porque, como ya te digo, si eres muy despistador o no sabes cómo operan las funciones, puede que te modifiquen los objetos sin que tú te des cuenta. Entonces el que sort, el que str lower, de esta forma, con sort, te los ordene, pero que no te toque los ítems originales, es genial, porque él se las arregla para ordenártelos, pero en ningún momento te va a modificar lo original que tiene la lista. Entonces esto es bien genial. Casi siempre hay que buscar eso en el código, que cuando trabajes con código, con funciones, ya sean tuyas o de alguien más, trata de que no toquen, casi siempre, evita que las funciones o tu código toquen los objetos originales, porque a veces si no te das cuenta puedes dar lugar a errores tanto para ti como para los que usan tu código. Entonces es mejor que opere un código sin que toquen valores originales.
Pero obviamente esto no es regla. A veces que sí se vamos a requerir, ya sea por escribir menos código o porque así lo requiere el algoritmo, a veces sí va a ser necesario que toquen los objetos originales, pero regularmente es mejor que no los toquen, justo como opera strlower. Entonces ya confirmamos que strlower no cambia los strings originales. id es muy fácil, retorna la identidad de un objeto. Y una identidad, un ID, es algo único para cada objeto. Aunque a veces, pues ya vimos que por eficiencia, Python reutiliza objetos y por eso a veces varios objetos tengan el mismo identidad. Pero eso es otro tema de eficiencia. Entonces, pues aquí estamos viendo cómo funciona Lower. Sin embargo, acá la desventaja que yo sí veo es que los objetos originales no me los toca, los ítems originales no me los toca, los strings. Pero la lista en sí mismo sí la ordena y sobre ella actúa. Fíjate cómo aquí sort, pues ya vimos no retorna nada. Entonces la ordena, pero modifica la lista en sí misma. Es decir, este método sort no te crea una nueva, sino que los ordena y los mete en la misma lista. Es decir, la lista en sí misma se modifica, la original. Y a veces esto pues puede afectar tu código. Entonces, esta es una desventaja de sort hasta cierto punto, que sí te la ordena, pero que te ordena la original. No es que cree una nueva copia. Pero esto se puede solucionar con otra función que vamos a ver por acá. Voy a comentar ya esto para no agobiar tanto el código. Es más, vamos a dejarlo así. Y vamos a ver una función también para ordenar, pero que se llama la función sorted. La función sorted acepta una lista. Y también opcionalmente aquí los corchetes indican opcional. Acepta un argumento que se llama key y también recibe un objeto function. Tiene que ser un objeto function. Esto, como te estarás imaginando, también va a ordenar una lista. Pero este video ya se está alargando. Dejémoslo para el siguiente. Saludos.